Hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días en el nombre del Señor. Vamos a hacer una breve introducción sobre lo que significa este curso acerca de la hermenéutica y su aplicación en la predicación de la palabra. Pero permítanme antes hacer una oración para que el Señor nos dirija en todo lo que hagamos. Oremos. Padre nuestro, te agradecemos por este tiempo, Señor, que tú nos concedes, el poder estar a través de este medio, de esta plataforma, para compartir, Señor, eh, lo que significa este estudio de que vamos a llevar a cabo la próxima semana. Pedimos, Señor, que tú nos ilustres, que tú nos bendigas, que nos muestres, Señor, cuál es el motivo y el propósito claro de este curso. A ti, Señor, te damos las gracias por permitirnos compartirlo y también para aquellos que están atentos a lo que digamos. Bendícenos a cada uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, yo quisiera empezar leyendo un pasaje en 2 Timoteo, capítulo 4, versículos, voy a leer desde el 1 hasta el 5. Miren lo que ustedes lo que nos dice la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pues bien, este pasaje nos advierte contra una situación que vendrá, dice, en los tiempos futuros, y menciona un modismo griego que dice, tendrán comezón de oír, ¿verdad? ¿Qué significa esta palabra? Dice, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Este modismo implica algo que uno siente en el oído y que tiene un deseo irrefrenable de rascarse. Esta comezón lo hace que él busque cosas que quiere escuchar, algo que satisfaga a sus propios oídos. En otras palabras, lo que nos dice el texto, que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a estos deseos que surgen de escuchar aquello que es agradable, aquello que nos gusta. Pues bien, creo que no estamos lejos de poder darnos cuenta que esto ya está en camino, o por lo menos que ya está sucediendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos en la actualidad? ¿Qué es lo que percibimos a través de los predicadores modernos? Incluso muchos de ellos a través de las redes sociales, a través de la televisión, tienen un impacto muy fuerte. Pues bien, justamente lo que escuchamos son estos nuevos predicadores
que tratan de agradar a la audiencia. ¿Qué es lo que nos presentan? Nos presentan shows, nos presentan, digamos, un espectáculo, y muchos de ellos traen un mensaje de autosuficiencia o traen un mensaje que agrada al gran público, ¿verdad? Es una actividad básicamente motivacional y que en realidad no conlleva una verdad bíblica, una verdad evangélica. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está sucediendo hoy en las iglesias? Hace muchos años en el Perú hubo un periodista muy famoso, que tenía una frase que bien podría parafrasear este pasaje bíblico. Él decía: hay que darle lo que a la gente le gusta, lo que la gente busca. Y este periodista se hizo famoso por esta frase: lo que a la gente le gusta. Y creo que muchos predicadores hoy en día hablan, predican, dan mensajes de acuerdo a lo que la gente quiere. Y esto es una realidad. La gente los sigue, la gente los escucha y al parecer es agradable lo que escuchan e incluso lo que ven. Sin embargo, nuestra pregunta tendría que ser si realmente eso es lo que Dios quiere que se anuncie, si es eso lo que Dios quiere que estemos predicando. Si decimos lo que nos habla aquí 2 Timoteo, realmente la realidad es muy distinta, porque estos maestros están enseñando algo que los va a apartar de la verdad. El versículo 4 dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a cosas que no es la realidad, a mensajes que no conllevan una transformación ni buscan un cambio radical en el ser humano, conforme a la palabra lo dice. Pues bien, esto ya es una realidad. Esto es lo que estamos viviendo hoy en día. Mensajes light, mensajes que se acomodan a los gustos y a las querencias de la gran mayoría. Mensajes muy acordes con los deseos de las personas. ¿Por qué entonces tener un curso como la hermenéutica y su aplicación en la predicación? ¿Por qué trabajar un curso como este en épocas donde la gente solamente quiere escuchar lo que le guste? Estamos ante un momento crucial porque el evangelio se está diluyendo, se está vendiendo como si fuera algo simple o algo muy comercial, como mencioné. ¿Por qué el curso La Hermenéutica y su aplicación en la predicación? Primero tenemos que explicar qué cosa es la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia bíblica y como ciencia nos permite descubrir e interpretar los documentos antiguos sobre bases de la racionalidad y la lógica.
evitando la subjetividad y la manipulación del texto bíblico. Cuando vemos una predicación actual, no solamente a través de los medios masivos, sino incluso dentro de las iglesias más caracterizadas, vamos a encontrar que es una predicación lamentable, es una predicación pobre, porque los sermones no están buscando la gloria de Dios, ni están llamando al ser humano al arrepentimiento. No están buscando que el hombre sea transformado por el poder del Evangelio, por la obra del Espíritu Santo, por medio de la palabra. Hay un total abandono y un total divorcio entre la palabra de Dios, que llama al hombre al arrepentimiento, que llama al hombre a ser transformado por el poder del Espíritu, aquel llamado que se hace para que el hombre se sienta cómodo, se sienta validado, se sienta aceptado, y no a un cambio de vida, a un cambio, a una transformación. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que el Evangelio se ha transformado en un cliché, se ha transformado en un elemento decorativo que no hace más que ser un medio para poder escuchar algo que nos agrade. Eso no es el Evangelio. Pablo dice en Romanos que el Evangelio es poder, un poder que transforma, que cambia vidas y que somete al hombre totalmente al poder de Dios y por ende al poder del Espíritu Santo. ¿Cómo estamos usando realmente la palabra de Dios? ¿Para qué estamos usando la palabra de Dios? Ciertamente necesitamos la hermenéutica para hacer un estudio serio de la palabra. La Biblia nos demanda que tracemos la palabra. Esta frase, trazar correctamente la palabra, implica que debemos de saber usarla, cortarla de tal manera que todas las partes logren unirse de una manera correcta, adecuada. El apóstol Pablo, cuando utiliza esta frase, que debemos de trazar la palabra, está usando un término que seguramente él conocía perfectamente. Todos sabemos cuál era la profesión del apóstol Pablo. Pablo era constructor de tiendas, ¿verdad? Él construía tiendas. Tenía amigos como Priscila y Aquilas, que eran del mismo oficio. Los rabinos no solamente habían sido formados y preparados, en el caso de Saulo, para enseñar la Torá, sino que paralelamente a eso se les educaba para tener un oficio y poder vivir de acuerdo a ese oficio. Y Pablo era un constructor de tiendas. Y Pablo sabía perfectamente que para hacer una tienda, ¿verdad? De esas pieles de camello, de pieles de animales, tenía que tener un molde. Y como cada molde tenía un corte para que calzara uno con otro, tenía que ser cortado de una manera precisa.
una manera exacta. Pablo utiliza este término justamente cuando emplea la palabra. Debemos de aprender a trazar adecuadamente la palabra, saber eh, encontrar, ¿verdad?, el modelo y cortarlo de una manera que engarce, que encuentre, ¿verdad?, esa proporción para que pueda dar un buen acabado. Hermanos, hoy en día no se utiliza la hermenéutica. Hoy en día no se utiliza esta herramienta para poder trazar adecuadamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente estamos buscando solamente impactar, impresionar, agradar a los sentidos y no buscar realmente qué es lo que el mensaje de Dios ha dicho al autor, al agiógrafo, al que escribió el texto bíblico. ¿Qué fue lo que les quiso decir a la audiencia para quien escribió? Y a partir de eso, ¿qué es lo que nos enseña la hermenéutica? De cómo extraer del texto el mensaje de Dios para poderlo transmitir a la audiencia hoy en día. La hermenéutica, entonces, es solamente una herramienta que hoy ha perdido su validez, pero que se necesita si realmente queremos llevar el Evangelio, la palabra de Dios, a toda criatura, como nos dice Mateo 28. Estamos entonces ante una carencia, ante un analfabetismo bíblico, porque hoy solamente esperamos que alguien crea que tiene un buen tema y lo predica sin buscar qué es lo que dijo el autor, a quiénes se los dijo y cuál fue el mensaje que tuvo esa palabra para aquellos que lo escucharon. Y eso es justamente lo que hace la hermenéutica. Nos da los principios, las herramientas para descubrir qué fue lo que dijo el autor sagrado a aquella comunidad de fe que estaba escuchando este mensaje. Es así, entonces, como cada día se ha pauperizado, se ha empobrecido el trabajo del predicador, del exégeta, que necesariamente tiene que buscar, tiene que analizar, tiene que estudiar la palabra. Jesús mismo nos dijo que escudriñemos la palabra. Y muchas veces creemos que escudriñar es sencillamente leer y hablar. Nos hemos olvidado que escudriñar es investigar, es estudiar, es profundizar el texto. Y esto significa horas de estudio, horas de investigación. ¿Para qué? Para que podamos conocer la verdad que el texto tiene, que el texto trae. La palabra de Dios es una palabra viva, es una palabra que sigue hablándonos hoy en día, pero que en su contexto tiene que ser, en primer lugar, interpretada. Y para eso está la ciencia hermenéutica. Por lo tanto, el mensaje cristiano
es fundamental, pero tiene que ser justamente analizado, extraído, tiene que ser sopesado, tiene que tener un contenido bíblico para que tenga el poder, para que tenga la capacidad de transformar. No son, hermanos, nuestras capacidades, no es nuestro carisma, no es nuestra labia la que va a transformar al ser humano. Si alguien pretende creer que es sus capacidades, sus habilidades, sus cualidades innatas, su buen decir, lo que va a transformar a las personas, estamos equivocados. Estamos perdiendo el tiempo. Lo que realmente transforma a las personas es la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo que junto con la palabra transforma. Nosotros aquí solamente somos instrumentos, somos medios. Y para ser medios tenemos que conocer la palabra. Tenemos que profundizar en el conocimiento de la palabra y tenemos que presentarla tal como la palabra se nos presenta en el texto bíblico. Si no, estamos vendiendo humo, estamos entregando algo que no va a transformar a las personas, no las va a cambiar. Eso no es la palabra, no es el Evangelio. Por lo tanto, tenemos que pensar claramente qué estamos haciendo como siervos de Dios, como mensajeros, como heraldos de la palabra. ¿Qué podemos esperar de este curso? ¿Qué es lo que sencillamente este curso quiere alcanzar para aquellos que van a participar? En primer lugar, que entendamos que la Biblia es la palabra de Dios y es la única autoridad que tenemos. Nosotros sabemos que ya la Reforma había puesto en un lugar de privilegio la palabra de Dios. Una de las máximas de la Reforma era sola escritura, sola escritura. ¿Y por qué? Porque sencillamente la escritura tenía la autoridad para poder definir qué es lo que Dios quiere del hombre. No era otra cosa que la escritura. Muchos tuvieron que sufrir persecución a partir de esta máxima. ¿Por qué? Porque todos recordamos que en el siglo XVI, cuando se inicia la Reforma Protestante, no era la palabra la máxima autoridad. ¿Quién era la máxima autoridad en el siglo XVI? El Papa. El Papa era la máxima autoridad. Todo lo que el Papa decía era lo que la gente tenía que aceptar. Cuando la Reforma comienza a socavar esta autoridad y dice que es solo la Escritura la que tiene la autoridad, ahí empezó el grave problema para la iglesia naciente. Hubo persecuciones, muchos que comenzaron a traducir, como Wycliffe, el mismo Lutero, ¿verdad? Hicieron traducciones de la palabra, fueron perseguidos.
y fueron ajusticiados, fueron quemados en la hoguera. ¿Y todo por qué? Por creer algo que era evidente. Todos reconocemos que la palabra es la máxima autoridad. Y sin ella, hermanos, no tenemos mensaje de Dios hoy en día. Por lo tanto, esto es lo que tenemos que plantear a partir de la hermenéutica. Es a través de la palabra. Es esta palabra de Dios viva. Es palabra de Dios toda la escritura. Porque toda la escritura, como dice Timoteo, 2 Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura y útil, en primer lugar, para enseñar, para instruir. Por lo tanto, este curso lo que pretende es que tengamos, en primer lugar, la palabra de Dios como la única fuente de fe y de conducta. Que tengamos la palabra de Dios, la Biblia, como la autoridad final de nuestras vidas y de todos los que nos escuchan. En segundo lugar, debemos de aprender a trazar bien esta palabra. Si Dios nos ha dado la palabra, tenemos que empezar a utilizarla de la manera correcta y adecuada, porque ella es la verdad que todo ser humano necesita. No hay otra. No son los catecismos de la iglesia, por muy buenos que sean. No es, digamos, un líder, por muy iluminado que parezca, el que nos va a traer la verdad. Hermanos, es la palabra. Sin la palabra no tenemos fundamento. No hay autoridad humana que pueda validar nuestra predicación. Solamente la palabra es la verdad. Que la hermenéutica como una herramienta, que es una herramienta, no es la palabra la hermenéutica, pero es una herramienta, es un recurso que nos permite conocer qué quiso decir el autor sagrado. ¿Y por qué se necesita la hermenéutica? Porque ciertamente hay una gran distancia entre nosotros hoy, ahora, y el texto bíblico. Y esa distancia tiene que ser entendida claramente. Hay una distancia lingüística, es verdad. Todos no hablamos aquí el hebreo en que fue escrito el Antiguo Testamento, ¿correcto? Si habláramos el mismo hebreo en que se escribió el Antiguo Testamento, el asunto sería más simple, pero nosotros no lo hablamos, no lo entendemos. Ni los que regresaron de la cautividad babilónica hablaban el hebreo en el que había sido escrito el Antiguo Testamento. Y eso es muy fácil de comprobar. Cuando leemos el libro de Esdras o de Nehemías, ustedes se van a dar cuenta que cuando Esdras está predicando, tenía que interpretar lo que decían las escrituras. ¿Y por qué? Porque sencillamente los que habían vuelto de la cautividad, ¿qué idioma hablaban? ¿Recuerdan?
Hermanos, los que regresaron de la cautividad babilónica hablaban arameo, hablaban arameo, ya no hablaban hebreo. Por lo tanto, ellos necesitaban que alguien les interpretara. Y eso es lo que hace Esdras, ¿verdad? Y por lo tanto, los escribas tenían que conocer el idioma. ¿Cuánto más nosotros? Hay una distancia lingüística, ¿correcto? Hay una distancia geográfica. Muchos de nosotros estamos aquí en Latinoamérica, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Perú, e Israel está al otro lado del mundo. Hay una distancia geográfica tremenda. No solamente hay una distancia lingüística, hay una distancia geográfica, hay una distancia histórica, ¿no es cierto? Estamos hablando de una época hace más de 2000, 2500, 3000 años de historia a la cual nos acercamos al texto bíblico. Una cultura agropecuaria, una cultura de mano de obra, básicamente, ¿no? Que se dedicaban a la agricultura, a la crianza de animales, muy distinta, digamos, a las zonas urbanas de nuestras ciudades aquí en Latinoamérica. Hay una distancia cultural muy, muy larga, muy grande. Y culturalmente era una cultura en algunos casos teocrática, como encontramos en el Antiguo Testamento, en la que se expresa la voluntad de Dios, quien se vincula directamente con un pueblo y a quien este pueblo muchas veces se mostró rebelde. La hermenéutica, entonces, como una herramienta, nos va a acercar, nos va a tratar de acercar a una cultura, a un tiempo, a una historia, a una lengua, ¿verdad?, distinta. Todos sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, algunas partes en arameo, como las que encontramos en Esdras, en Nehemías. Pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Aquí ya encontramos un lenguaje que expresa una cultura totalmente distinta a la que nosotros tenemos. Ahora, no era un griego clásico en la que se escribe el Nuevo Testamento. El griego es el griego koiné, que significa en griego, koiné significa común. Quiere decir que era el idioma en que hablaba el pueblo, el común de las gentes. No era el idioma de los clásicos griegos como Virgilio, ¿no? Ni de los escritos como la Ilíada y la Odisea, que es un griego mucho más culto. El griego koiné era el griego que hablaba el pueblo y en la cual se escribe el Nuevo Testamento. ¿Correcto? Entonces, hay una distancia geográfica, cultural, histórica, que necesitamos entender. Y si queremos entenderlo, obviamente, es necesario comprender por medio de la hermenéutica. La hermenéutica es una ciencia que, si bien es cierto, se aplica fundamentalmente a la escritura, pero la hermenéutica como ciencia
también se utiliza en otras carreras, en otras profesiones. En el derecho es importante la hermenéutica. Aquellos que estudian lo que es el derecho, para ellos es fundamental conocer hermenéutica. Entonces, es una ciencia bíblica también, por cierto, pero es una ciencia que también se desarrolla en otros estudios, en otras ciencias. De modo tal que es imprescindible conocer, por lo menos de forma esencial, lo que es la hermenéutica. Si queremos realmente hacer un trabajo que sea digno del Señor, que sea digno de la obra del Señor, para comunicar claramente la palabra, para educarnos a conocer el mensaje bíblico, pues es necesario conocer elementalmente lo que es la hermenéutica, que nos permite acercarnos a la historia, a los textos, a la lingüística, al tiempo, a la geografía, para poder entender quiénes y por qué escribieron lo que escribieron. Entonces, los principios de la hermenéutica deben ser aplicados al estudio serio y sistemático de la Biblia. Esto es fundamental si no queremos hablar cosas sin sentido, si no queremos inventar. La exégesis es importantísima. Cuando hablo de exégesis, sé que algunos de ustedes ya han estudiado lo que es hermenéutica, probablemente, y saben que el exégesis es buscar qué fue lo que el autor quiso decir, es sacar lo que el autor expresó a su comunidad, que expresó a aquellos que los escuchaban un mensaje determinado. Pero cuando yo digo eisegesis, es aquello que yo introduzco al texto, porque no estoy sacando, no estoy haciendo una hermenéutica seria, sino que yo le pongo al texto lo que yo me imagino o lo que yo creo. Y esto es realmente un error terrible cuando en vez de hacer un exégesis, la mayoría hace eisegesis, es decir, darle al texto lo que yo creo, lo que yo me imagino o lo que yo pienso. Entonces hay que hacer una distinción. Si hacemos hermenéutica, lo único que debemos hacer es una exégesis adecuada a la palabra. ¿Qué también podemos esperar de este curso? Que Dios nos ilumine por medio de su Espíritu Santo. La hermenéutica es una herramienta, pero nosotros dependemos del Espíritu Santo. La palabra es clara. Sin el Espíritu Santo, nada de lo que hagamos puede tener eficacia o puede ser efectivo. No se puede. Entonces, en este curso tenemos que depender del Espíritu Santo para interpretar la Biblia, para que Dios utilice la inteligencia, nuestro raciocinio para un encuentro con la verdad. Necesitamos encontrarnos con la verdad. Y ese encuentro tiene que ser a través del estudio, a través de las herramientas, pero por medio de su Espíritu Santo. Todos nosotros dependemos del Espíritu Santo para hacer la obra. No podemos prescindir de la obra del Espíritu Santo para hacer un trabajo tan delicado
como es el trabajo de interpretar las Escrituras. El Espíritu Santo todo lo escudriña, dice, ¿no? Hasta lo profundo de Dios. Cuanto más el Espíritu Santo puede y nos capacita para hacer un trabajo adecuado y correcto de la palabra de Dios. Jesús nos llamó a usted y a mí para interpretar la palabra. Cuando Jesús resucita, nos dice el pasaje en el cual van dos discípulos camino a Emaús, que ellos estaban tristes, apenados, ya el maestro había sido crucificado y ellos estaban desalentados, desilusionados, ¿verdad? Y nos dice que Jesús se aparece en el camino y les pregunta, oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué están tristes? ¿Qué les sucede? Dice que ellos no reconocieron al Señor resucitado y le contestan a Jesús sin reconocerlo, por cierto. ¿Cómo tú eres el único que no sabe lo que ha pasado acerca de este hombre, ¿no? Jesús que ha muerto en la cruz y todo lo demás. Y Jesús sigue el camino. Y cuando ya está en un momento con ellos, dice que les dice cómo son tan duros de corazón y que abriendo las escrituras, dice, les enseñaba desde Moisés, los profetas, todo lo que las escrituras hablaban de él. ¿Correcto? Aquí hay un elemento importante. No hay predicación real si no es cristocéntrica. No existe, hermano. La predicación tiene que ser cristocéntrica. Necesitamos entender que toda la Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, nos hablan de Cristo. Cristo mismo se los dijo a sus discípulos. Toda la Escritura habla de Él. Necesitamos volver a ese principio. Toda predicación debe ser cristocéntrica. No estamos aquí para hablar cómo te puedes librar de, no sé, cómo puedes ser rico en 4 pasos y cómo liberarte de la depresión en 3 pasos. Eso no es el Evangelio, hermanos. Aquí estamos hablando de presentar a Cristo porque es el único que puede transformar vidas. La palabra de Dios nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Toda la palabra. Y si vamos a predicar, nuestra predicación tiene que estar centrada en Jesucristo. Y esto es lo que queremos. Y esto es lo que creemos también. Por último, hay una urgencia de una predicación poderosa. Hay una urgencia, hermanos. Como dice 2 Timoteo, hay mucha gente que tiene comezón de oír, pero lo que quiere oír es lo que le gusta, lo que le satisface. Quieren venir el domingo a la iglesia y escuchar, Dios solamente te ama, Señor, tú pídele lo que quieras, mañana seguramente decláralo y vas a tener un carro 4x4, vas a tener salud, vas a tener una vida hermosa, vas a tener un esposo que te haga caso en todo. Eso estamos predicando. Y en realidad esto es pura mentira. El Evangelio es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a la fe, es un llamado a depender en Jesús en cualquier circunstancia, sean estas favorables o no.
El Señor está con nosotros. La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción. ¿O qué? Que los que aman al Señor serán perseguidos de alguna u otra manera, física o espiritualmente. Hermanos, no estamos aquí para agradar a nadie. No vendemos caramelos. Nosotros no vendemos una vida cómoda. Lo que nosotros anunciamos es que Cristo ha venido a morir para perdonar, para salvar, para transformarnos, sean las circunstancias que sean. Estamos comprometidos a llamar a los hombres y a las mujeres a una vida de cambio, a vivir en santidad. Porque lo que el Señor quiere es que seamos santos, que vivamos en el camino de la fe. Y por eso estamos aquí. Tenemos que prepararnos, tenemos que alistarnos. Estamos viviendo tiempos en que muchos no escuchan la palabra porque no la quieren escuchar. Y porque hay mucha gente que solamente predica para agradar, para hacerle la vida fácil, o pensar que Cristo es como un amuleto, como un genio que hay en una botella que tú frotas y tú le pides y Él te da. Cristo es el Señor. Cristo es el Rey. Cristo no es un amuleto. Cristo es una persona que vive, que está presente, que quiere ser el Señor de la vida de cada uno de nosotros. Esto es lo que pretendo, esto es lo que pretende este curso de nuestra universidad, preparar a hombres y mujeres para que el Evangelio sea comunicado con verdad, en el poder del Espíritu Santo, por medio de la palabra bien trazada, bien elaborada. Y para eso tenemos que prepararnos. Yo les agradezco a ustedes el tiempo que me han dispensado. Espero encontrarlos la próxima semana y que podamos trabajar este curso con toda seriedad, con toda firmeza, porque necesitamos realmente predicadores, necesitamos hermanos y hermanas que estén dispuestos a predicar solamente lo que la palabra de Dios dice.